¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver la segunda parte de análisis de algoritmos. Vamos a ver tres cosas, los llamados recursivos, ciclos while y repeat y uso de un barómetro. Todo esto, pues, obviamente para lo que dije, para encontrar la eficiencia de nuestros algoritmos mediante varias técnicas. Bueno, el primero es lo que dice ahí, el análisis de algoritmos recursivos usualmente es muy directo, al menos a cierto punto. Nunca tenemos nada fácil, o sea, siempre hay excepciones, pero en general es muy directo. El propio, el propio planteamiento del algoritmo nos va a decir cuál es la ecuación de recurrencia a la cual debemos plantear. En la siguiente sesión veremos cómo resolver esas ecuaciones de recurrencia, pero por ahora es muy importante también poderlas plantear. Bueno, como dice ahí, simplemente viendo el algoritmo, vamos a encontrar, como ya dije, la ecuación de recurrencia, que lo que hace es imitar el flujo de control en el algoritmo. Cabe decir que esto es para tanto algoritmos recursivos como para algoritmos no recursivos, como veremos en uno de los ejemplos. Eh, bueno, una vez que se obtiene la recurrencia, se van a aplicar ciertas técnicas que vamos a ver después, y eso nos va a permitir encontrar la notación asintótica no recursiva, la cual es más simple y a la cual estamos acostumbrados y es en la cual se plantea la eficiencia de un algoritmo. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? En sesiones pasadas. Bueno, como un ejemplo consideremos este algoritmo de Fibonacci, que es el recursivo. Bueno, como dice ahí, si n es menor que 2, entonces regresa a n, y si no suma, hace dos llamados recursivos, a fibrec de n-1 y a fibrec de n-2. Bueno, supongan que o definamos a tn como el tiempo consumido por un llamado a fibrec de n. Si n es menor que 2, el algoritmo simplemente regresa a n, lo cual consume un tiempo constante a. De otra manera, la mayor parte del trabajo se gasta en los dos llamados recursivos, los cuales consumen respectivamente tiempo. Pues si el llamado a tn consume un tiempo, a fibrec de n consume un tiempo t de n, pues entonces obviamente el llamado a fibrec de n-1 y el llamado a fibrec de n-2 respectivamente nos van a consumir un tiempo t de n-1 y t de n-2. Y bueno, como ya hemos analizado, tenemos que sumar a f de n-1 y f de n-2, obviamente que son los valores regresados por los llamados recursivos, y tenemos que contar también el control de la recursión y la prueba si n es menor o igual a 2. Entonces, bueno, a todo ese trabajo le vamos a llamar HDN, a la adición y el control, es decir, el tiempo requerido por un llamado a fibrec de n, ignorando el tiempo gastado entre los dos llamados recursivos. Separamos, ¿verdad? TDN me va a marcar esto, y HDN me va a decir tanto el control de los llamados recursivos, no los llamados, sino el control de los llamados recursivos, es decir, todo lo que tiene que hacer el compilador para un posible intérprete o compilador para poder hacer los llamados recursivos, todo lo que tiene que empilar, etcétera, etcétera, y la prueba de si n es menor que 2. A eso le vamos a llamar HDN. Bueno, pues entonces, por la definición que hemos usado de TDN y de HDN, pues como dijimos, TDN, cuando n es igual a 0 o 1, pues debe de estar acotado por una constante a. Y bueno, el control de todo lo demás, pues está dado por HDN, que está aquí, más el llamado a TDN-1 y el llamado a TN-2. ¿no? Entonces esta sería la ecuación de recurrencia correspondiente. Noten que es muy directo, como se dijo, ¿verdad? Si n es menor que 2, pues se tarda un tiempo a en regresar el valor 0 o 1. Y si no, pues contamos lo necesario para hacer los dos llamados recursivos, no el tiempo que se van a tardar los dos llamados recursivos, sino lo necesario para que se puedan echar a andar esos dos llamados.
Eso más eso es lo que nos da el HDN, ¿sale? Entonces siempre hay que contar eso. ¿Qué más se va a hacer? Aparte de los llamados recursivos, ¿qué más se va a hacer? Y los llamados recursivos, pues obviamente si dijimos que TDN era el tiempo que se iba a tardar en un llamado a FIBRECDN, entonces pues lo demás es, insisto, el llamado a FIBRECDN-1 y a FIBRECDN-2, pues está dado por TDN-1 y por TDN-2. ¿Ok? Entonces en general son muy, la misma algoritmo recursivo pues nos sugiere cuál es la ecuación de recurrencia que debemos de utilizar. Bueno, si contamos las adiciones de costo unitario, HDN está acotada por una constante. Ese análisis ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que está acotado por una constante y que las adiciones son de costo unitario. Entonces, al aplicarle a 1 es esto, esta ecuación de recurrencia, las técnicas que veremos la próxima vez, obtenemos que TDN está en el orden del enésimo número de Fibonacci. Ya saben, haciendo un razonamiento similar, es decir, obteniendo constantes que acotan inferiormente, obtendríamos que TDN está en omega dn y por tanto TDN está en el orden exacto de FDN. Bueno, si usamos la fórmula de De Moivre, esa fórmula nos dice que dfdn, el enésimo término de la secuencia, aproximadamente es igual a φdn sobre raíz de 5, donde phi es este numerito, 1 más raíz de 5 sobre 2. Eso es lo que se le llama la proporción dorada, que pues tiene mucha fama, es aplicada a muchos, pues a las artes, a la biología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues como FDN, una buena aproximación a LSF phi a la n, pues entonces concluimos que FibRN consume un tiempo exponencial en n. Bueno, eso fue contando a las adiciones comunitarias. Si no lo contamos comunitarias, como vimos, ya HDN no estará acotado por una constante y en su lugar está dominada por el tiempo que se requiere para sumar FDN-1 y FDN-2 para n suficientemente grandes. Perdón, grande la n. Entonces, pues ya vimos que sumar enteros grandes nos lleva un tiempo en el orden exacto de n, por lo tanto HDN estaría en teta de n. Bueno, pues como veremos después, sorprendentemente al aplicarle a uno las técnicas para la solución de recurrencias, el resultado es el mismo sin importar cuando HDN es constante o lineal. Es decir, se sigue cumpliendo que TDN está en teta de FDN. ¿Ok? Es decir, es exponencial. ¿Qué es lo que dice ahí? Si consideramos o no a las adiciones como de costo unitario. No va a importar. Y bueno, eso es más o menos intuitivamente es obvio, ¿no? Si las sumas son de orden constante o de orden lineal, el crecimiento exponencial es tan grande que pues queda despreciado, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, ahora veamos los ciclos while y repeat. En realidad solo veremos los while, pues el repeat es una variante, entonces queda incluida en la discusión. Bueno, son más difíciles de analizar que los ciclos for porque, pues, como sabemos, los ciclos while no sabemos de antemano cuántas veces se van a ejecutar. Por lo menos no de manera obvia, se tiene que hacer un análisis más efectivo. Recuerden, cuando tengo ciclos for, pues eso es una sumatoria si tengo el for de i igual a 1 hasta n, pues tengo la sumatoria de i igual hasta n, y eso se va a ejecutar n menos 1 más 1 veces, ¿no? Entonces n veces. Entonces, eso es muy fácil. Pero cuando no tengo un ciclo for, no sé cuántas veces de antemano se va a ejecutar el ciclo while. Entonces, pues ya no está tan fácil hacer el análisis. Sin embargo, pues no es imposible hacerlo si somos cuidadosos. ¿Y en qué nos vamos a cuidar o qué es lo que vamos a observar? Pues esto, la técnica estándar para estos ciclos, para analizar estos ciclos, es encontrar una función de las variables involucradas
cuyo valor decrezca conforme se entre a cada ciclo. En cada iteración, cómo van decreciendo esas variables. Recuerden, pues finalmente, pues eso, ¿no? Vamos a resolver un ciclo while en medida que nos aproximemos en cada iteración a la condición de paro del ciclo while. Entonces, pues bueno, de eso se trata. Y bueno, para concluir que el ciclo eventualmente termina, es suficiente con demostrar que este valor debe ser un entero positivo. ¿Por qué? ¿Cuál? Pues depende del problema. ¿Y por qué tiene que ser un valor, un entero positivo? Pues porque no podemos decrementar indefinidamente un entero positivo, ¿verdad? Los enteros positivos están acotados por abajo por el cero, ¿verdad? Que es neutro, tiene símbolo neutro. Entonces, bueno, para determinar cuántas veces se repite el ciclo, necesitamos entender bien cómo decrece el valor de dicha función. Es decir, aquí sí tenemos que hacer un análisis más fino del funcionamiento dentro del ciclo. Sí. Bueno, otro enfoque es tratarlo como algoritmo recursivo. Si ya entendimos cómo decrecen las cosas, pues podríamos imaginarnos que cada iteración es un llamado recursivo al mismo procedimiento. Vamos a ver ambas técnicas con el mismo ejemplo para que veamos más o menos cómo es esto. Bueno, vamos a usar el algoritmo de búsqueda binaria para ilustrar el análisis de ciclos while. Bueno, como pues ya saben, el propósito de la búsqueda binaria es encontrar un elemento X en un arreglo de n elementos que está en orden no decreciente. ¿Sale? Si no está en orden no decreciente, el algoritmo no va a funcionar. Entonces, bueno, asumiremos que siempre X debe de estar al menos una vez en el arreglo. Si no vamos a buscar elementos que no pertenezcan, siempre vamos a asumir que pertenecen. Y pues requerimos encontrar un entero i entre 1 y n, tal que el iésimo elemento de t, pues ahí está justamente el elemento que andamos buscando. T de i es igual a x. La idea básica detrás de la búsqueda binaria es comparar x con el elemento y que está en la mitad de t, por eso se llama binaria, ¿verdad? Vamos partiendo el arreglo en el que vamos a buscarlo, vamos partiendo en dos. Y esperemos, la idea es que en algún momento, en alguno de los tramos que estamos analizando, el algoritmo debe de estar justo a la mitad de ese tramo. Bueno, obviamente la búsqueda termina cuando hemos encontrado. Y bueno, si x es mayor que y, se busca en la mitad superior del arreglo, ¿verdad? Es decir, si x es mayor que el elemento que está a la mitad del arreglo, pues vamos a buscar en la mitad superior. Y si es menor, pues buscamos en la mitad inferior del arreglo. Bueno, tenemos este algoritmo. Por supuesto, tenemos que buscar inicialmente, tengo un arreglo de tamaño n, y inicialmente, pues mis extremos, ¿verdad? De ese arreglo, del lugar o de los lugares donde debo de buscar, están, el límite inferior es 1 y el superior es n. No puede ser de otra manera. Y bueno, mientras i sea menor que j, ¿qué vamos a hacer? Pues calculamos la mitad del arreglo, ¿verdad? Y comparamos x contra esa mitad. Si x es igual a t de k, pues simplemente hacemos i j, lo hacemos igual a k, y ya, terminaría ahí. Si j van a valer k, pues entonces ya no se va a cumplir que i sea menor que j, porque son iguales, entonces no volveríamos a hacer no volveríamos a entrar en este ciclo, que es este switch, entonces simplemente regresaríamos i. Pero bueno, si x es menor que t de k, entonces debo de buscar en el extremo inferior del arreglo, perdón, en la mitad inferior del arreglo, en cuyo caso la variable que me apunta al final del arreglo, que es j inicial, bueno, siempre va a ser j,
que inicialmente vale n, ahora va a valer la mitad del arreglo menos 1, ¿verdad? Porque ya analicé la mitad del arreglo, lo que está justo a la mitad del arreglo. Entonces tengo que ir uno antes y tengo que buscar en la mitad inferior del arreglo. De manera contraria, si x es mayor que t de k, tengo que muevo entonces al revés, el límite inferior de mi arreglo ahora va a pasar a un elemento después de la mitad. ¿Para qué? Pues para que busque en el extremo superior del arreglo, en la mitad superior del arreglo, perdón, en la mitad superior del arreglo. Ok, entonces, bueno, recordemos que debemos de encontrar una función, cuando analizamos ciclos while, de las variables involucradas, cuyo valor decrezca cada vez que se entra al ciclo. En este caso, consideraremos como recuerden, J e I son los extremos siempre, de la mitad en la que ando buscando, pero cuando empezamos, pues bueno, estoy buscando I vale 1 y J vale N, pero en general siempre vamos a tener que pues, tener J menos I más 1, ¿verdad? Que sería, ahí sería equivalente a un ciclo for, ¿ok? Tenemos que buscar en todo ese, primero empezamos en el arreglo, si no está a la mitad, entonces si está menor, movemos J hacia uno anterior a la mitad, y si es mayor, pues movemos I hacia uno posterior a la mitad, de tal manera que entonces vamos partiendo, pues de hecho, como dice acá, va a ir partiendo en dos, ¿verdad? Nuestro arreglo, como veremos en el análisis que haremos a continuación. Entonces, bueno, pues consideraremos a J menos I más 1, ¿verdad? Y le vamos a llamar D. D, pues pueden verlo como el número de lugares del arreglo que nos falta analizar o que debemos de analizar. Ajá, como dije, es el número de elementos que todavía tenemos que considerar. Inicialmente, por supuesto, D es igual a N. Al inicio tengo que considerar a todos, no he hecho nada, entonces tengo que considerar todos. El ciclo termina, como ya vimos, cuando I es mayor o igual que J, lo cual es equivalente, si hacen cuentitas, a que D sea menor o igual que 1, ¿sale? De hecho, siempre va a ser a 1. Va a ser 1, nunca va a ser menor, pero bueno, en general, D es menor o igual que 1. Pero si consideramos el algoritmo, pues cuando llega D a 1, ahí es donde debe de parar. Ajá. Que sería el peor de los casos, ¿verdad? Que sea el último lugar en el que encontremos el valor, hasta que ya hayamos llegado, hasta que dé la distancia. Solo me queda uno por considerar y pues ahí está. Pero bueno, eso no importa. En cada iteración existen tres posibilidades, como ya vimos. J toma el valor K menos 1 y toma el valor K más 1. Es decir, esto ocurre, J toma el valor K menos 1 cuando tengo que buscar la siguiente vez en la mitad inferior, y toma el valor K más 1 cuando tengo que buscar la siguiente vez en la mitad superior, y J vale K cuando pues ya lo encontré. Bueno, entonces vamos a denotar para nuestro análisis. ¿Cuál va a ser nuestro análisis? Pues ver cómo este D, es decir, la distancia que hay entre los elementos que tengo que considerar, cómo va decreciendo. Entonces, bueno, voy a llamarle D y D' van a ser el valor de J menos I más 1 antes y después de la iteración bajo consideración. D es el valor que tiene antes de la iteración, D' los valores que tiene después de la iteración. Y lo mismo para I, tendremos un I y un I' para antes y después de la iteración, J y J', pues también para antes y después de la iteración. Bueno, entonces aquí empezamos con nuestro análisis. Si X es menor que T de K, ¿qué instrucción se ejecuta? Pues J, asígnale K más 1. Y así tenemos que ¿qué? Pues que I' nos alteró, va a seguir siendo I, y J' pues sí se alteró, ¿verdad? J', dijimos, es igual a lo que valía J menos 1, y que valía a lo que valía K menos 1 y que valía K, pues I más J, módulo 2 menos 1. ¿Ok?
Bueno, por lo tanto, ¿cuánto va a valer D'? Pues D' debe ser J' menos I' más 1. Entonces, como aquí lo que cambió el valor de J', pues lo escribimos, ¿verdad? J' es I más J entre 2 menos 1. Eso está aquí. I más J entre 2 menos 1. Menos I', pero I' no cambió. Sigue valiendo lo que valía I, como vimos acá. Entonces tengo menos I. Y este más 1, pues que es el de aquí. Aquí tengo más 1. Bueno, así hacemos cuentitas. Por el menos 1 y el más 1 se cancelan y tengo I más J módulo 2 menos I. Y bueno, esto es menor o igual. Si lo cambio, en lugar de hacer el cociente de enteros, lo paso a racionales. Entonces, pues va a ser menor o igual, ¿verdad? Entonces esto me da I más J entre 2 menos 1. Que si hacemos el quebradito, pues nos daría I más J menos 2I, ¿verdad? Entre 2. Y bueno, pues tenemos que menos 2I más I me da menos I y el J pues me da J. Entonces tengo J menos I más 2 entre 2. Y pues bueno, eso es menor que ¿quién? Pues si le sumamos un medio, claramente esto va a ser menor que J menos I entre 2 más un medio. Que si hacemos el quebradito nos da J menos I más 1 entre 2. Pero recordemos que J menos I más 1 es D. Entonces a qué hemos llegado. A que D', ¿verdad? Es decir, los elementos que nos falta considerar después del ciclo, casi son D entre 2. Digo casi por el menor o igual, ¿verdad? Es decir, cada ciclo, en este caso, decrece en 2 los elementos a considerar. Bueno, pues por eso se llama búsqueda binaria, ¿no? No es sorprendente. Pero bueno, la formalización matemática es esta. Lo correcto es la forma de demostrar que eso intuitivamente que teníamos, que va a ir decreciendo en 2, en 2, en 2, en 2, en 2. Cada vez extremos, o la mitad izquierda o la mitad derecha va a decrecer en 2 cada vez que hacemos una iteración. Bueno, ¿qué pasa en el otro caso? Cuando X ese fue el caso, cuando X es menor, perdón, cuando X es menor que T de K. ¿Qué pasa cuando X es mayor que T de K? Más o menos lo mismo, dualmente, digamos. Ahora, la instrucción I asignale K más 1 se ejecuta y así tenemos que ¿qué? Que ahora lo que cambia es el valor de I', ¿verdad? Esto valía K, más este 1, pues me da este más 1. Y el extremo derecho no cambia, el extremo derecho del arreglo no cambia. Recuerden, esto es cuando vamos a considerar la mitad superior del arreglo, ¿verdad? Porque aquí fue mayor que lo que estaba en medio del arreglo. Entonces, bueno, hacemos una cuenta muy similar. ¿Quién es de prima? Pues J' menos I' más 1. Ahora lo que no cambió J', ahora cambió, ¿verdad? J' quedó como J. Ahora cambié I', entonces dejo J menos I', que es lo que pusimos aquí. Y no se nos olvide este más 1. ¿Ok? Que es el más 1 de acá. Bueno, y entonces tenemos el más 1 de ahí. Sí. Perdón, no es el más 1 de acá. El otro más 1 vino de acá. Ok. Entonces, de nuevo hacemos cuentitas, ¿verdad? Noten que este menos también afecta a este más. Por lo tanto, tengo este menos. Lo de acá no afecta. J menos I más J, que es lo que tengo acá. Entre 2, ¿verdad? Menos 1, porque este menos afectó a este más 1, nos da menos 1, y este más 1, pues ese no es afectado por nada y queda ahí. Nuevamente anulamos menos 1 con más 1 y tengo esta cuentita, J menos I más J entre 2. Perdón, bueno, aquí cambié el cociente de enteros por la división de racionales, lo pasé a racionales, y entonces eso me da ¿qué?
pues lo mismo, ¿verdad? Bueno, puedo hacer el quebrado, entonces, si yo estoy con racionales, puedo hacer el quebrado, entonces tengo 2j menos i más j entre 2, que no es más que j menos 2j menos j, pues me da j, y menos i, 2j menos i entre 2, me queda lo mismo de hace ratito. Eso es menor que quién, pues si lo subo un medio, si le sumo un medio, entonces tengo j menos i más 1 entre 2. Pero recordemos que j menos i más 1 pues era d entre 2. Entonces en este caso también d', es decir, los elementos que me faltan por considerar en la búsqueda, pues no es más que d entre 2. Es decir, la mitad de los que me faltaban, casi la mitad de los que me faltaban considerar, ¿verdad? Por supuesto, bueno, como veremos el resultado, pero intuitivamente esto funciona muy bonito si es potencia de 2, porque justo en el peor de los casos, cuando valga 1, pero si no, siempre voy a la mitad, siempre puedo calcular la mitad, caer en la mitad. Ok, entonces, cuando encontremos, cuando x sea igual a t de k, entonces ij toma el mismo valor, por tanto d' es igual a 1, ¿verdad? Pero recuerden que la cuantita que estamos haciendo es j menos i más 1. Entonces, si j tiene el mismo valor, pues entonces debe valer 1. Pero d tuvo que al menos ser 2, ya que de otro modo no se habría entrado al ciclo. Porque la condición del ciclo es que i es menor que j. Entonces, pues sí, tuvo que haber sido al menos 2. Pero aquí me diera 2. ¿Cómo me da 2? Pues que j sea 1 más que i, ¿no? Y para que esto me dé 1. Más 1 me dé 2, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué vemos? En conclusión, pues que en cualquier caso, d', insisto, en el caso de que esa realmente debería decir menor o igual que d entre 2. Pero bueno, exagerando, d', los elementos que me faltan considerar al terminar cada ciclo es la mitad de los elementos que estaba considerando al inicio del ciclo. Entonces, bueno, como dice, el valor de d se reduce al menos a la mitad en cada iteración. Y bueno, ya que paramos cuando d es igual a 1, el proceso eventualmente termina. Pero ¿y cuánto tiempo toma? Les digo, ya vimos que efectivamente vamos a terminar. El valor de d va decreciendo. Pero, y bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, para determinar una cota superior sobre el tiempo de ejecución de la búsqueda binaria, vamos a llamarle ddl el valor de j menos i más 1 al final de la lésima iteración, para l mayor o igual que 1. Y cuando l es igual a 0, vamos a, pues ya saben, como vimos, ¿verdad? D0 es igual a n, es decir, estoy empezando, tengo que considerar todo el arreglo. Entonces, ya que ddl-1 es el valor de j menos l más 1 antes de iniciar la lésima iteración, y como hemos demostrado que dl es menor o igual que dl menos 1 entre 2, para todo l menor o igual que 1, se sigue inmediatamente por inducción que ¿qué? Pues que dl es menor o igual que n entre 2 a la l. Y bueno, si ven d0, pues no sería más que n entre 2 a la 0, que es 1. Y efectivamente, ¿verdad? Como vimos, d sub 0 es igual a n. Cuando ya llevamos una iteración, tendríamos a d1, y d1 es menor o igual que ¿quién? Que n entre 2 a la 1. Entonces, efectivamente, cuando termine una iteración, entonces he partido a la mitad mi arreglo original, o tengo que considerar solo la mitad de los elementos de mi arreglo original. En la segunda iteración, ¿verdad? L vale 2, entonces d2 va a ser n entre 2 a la 2 es igual a 4. Entonces, he partido en 4, ¿verdad? Hasta ahí he partido en 4 mi arreglo original, cuando en la tercera iteración es n entre 2 al cubo, etcétera, etcétera, que sería 8, entonces he partido en 8 partes mi arreglo original, y etcétera. Bueno, entonces, terminamos cuando d es menor o igual que 1, entonces, pues esto, si esto es 1, pues podríamos replantear esto y decir que 2L es igual a, perdón, no 2L,
2 a la L sería menor o igual que N. En este caso lo planteamos así. Entonces L, en términos estrictos, L sería menor o igual que el logaritmo de N. ¿Ok? El techo del logaritmo de N. El logaritmo base 2 de N. En los preliminares matemáticos, si lo checaron, dijimos que una abreviación para el logaritmo base 2 de N, o de X en este caso, pues es LG de X. Entonces, bueno, es el logaritmo base 2 de N. L es igual al logaritmo base 2 de N. Debería ser estrictamente aquí menor o igual. L es menor o igual que el logaritmo de N. ¿Eso qué significa? Pues ya encontramos. Recuerden, L es las veces que entramos al ciclo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que entra lo más, acá hay un errorcillo, eso debe ser menor o igual. Entonces, entra al ciclo a lo más eso, ¿verdad? El techo del logaritmo base 2 de N. Veces. Bueno, si cada iteración tarda un tiempo constante, entonces la búsqueda binaria tarda un tiempo en el orden de log de N. Esto no es un error. Para la notación asintótica no importa el tipo de logaritmo, la base del logaritmo que están usando, porque finalmente si checan las propiedades de los logaritmos, hay una relación entre ellos vía una constante. La constante es el logaritmo de la base que estábamos cambiando. Entonces, pues como eso es un número, la notación asintótica es absorbido por la constante multiplicativa oculta, y entonces no importa en términos de qué logaritmo lo ponga. Así como no importa si pongo un tercio de cualquier cosa, puedo llevarme el tercio por la constante oculta. Igual esto, porque, insisto, si checan las propiedades de logaritmos, cambiar de base un logaritmo es multiplicarlo por una constante simplemente. Bueno, como siempre, un razonamiento similar nos dice que una cota inferior de este procedimiento está en omega de log de n, y por lo tanto, pues su procedimiento de búsqueda binaria tarda un tiempo exacto en log de n también. Muy bien. Entonces, esa es la idea del análisis en los ciclos while, poder pues plantear cómo van decreciendo las variables involucradas en el ciclo, de tal manera que podamos decir cuándo paran y de qué manera decrecen. Obviamente debe haber una regularidad, ¿verdad? Porque no hay de otra, si no el algoritmo pues estaría así como que muy raro. Bueno, entonces el enfoque alternativo para analizar el tiempo de ejecución de la búsqueda binaria empieza muy parecido. ¿Sale? ¿Cuál es el enfoque alternativo? Pues pensar el ciclo while como si estuviera pensado recursivamente en lugar de iterativamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en cada iteración reducimos el rango de posibles posiciones en el arreglo para X. Entonces, sea TDD, que denota el tiempo máximo necesario para terminar el ciclo while, cuando J menos I más 1 es menor o igual que D. Eso es cuando existen a lo más de elementos por considerar. Hemos visto que el valor de J menos I más 1 al menos decrece a la mitad en cada iteración. Y bueno, en términos recursivos, eso significa que TDD es a lo más el tiempo constante B necesario para realizar una vez la iteración, más el tiempo TDD entre 2 suficiente para que la iteración se termine. Ya que determinar si el ciclo ha terminado, que eso ocurre cuando D es igual a 1, tarda un tiempo constante C, pues obtenemos la siguiente recurrencia, o ecuación de recurrencia. Si ya terminó, toma un tiempo C, y si no, el control del ciclo y todo lo demás, pues me lleva a un B más lo que descubrimos, ¿verdad? Que decrece al menos la mitad cada vez que hay una iteración. Entonces, claro, expresar esta recurrencia en este caso, pues tuvimos que haber hecho este análisis primero para ver que efectivamente decrecía en 2, aunque intuitivamente, pues eso es lo que significa el paso donde le asigna K, ¿verdad? I más J entre 2. Pero bueno.
Bueno, y cuando vemos la siguiente vez las técnicas para resolver recurrencias, concluiremos que efectivamente TDN está en logDN. Dada esta recurrencia, vamos a demostrar, usando esas técnicas, que está en O grande de logDN. Y bueno, ok, vamos a ver. Esa es la manera de analizar ciclos for y while, viendo cómo decrecen las variables involucradas, por un lado, por otro lado, planteándolo como una solución, como pensando que el ciclo es pensándolo como llamado recursivo, no iterativo. Pero bueno, hay otra técnica muy importante que es la de barómetro, usar un barómetro, que como dice ahí, significativamente se simplifica el análisis. ¿Cuándo? Pues con una instrucción o una prueba, esto es importante, no hay preferencia, puede ser una instrucción o una prueba, siempre y cuando podamos darnos cuenta o garantizar ciertas cosas que veremos adelante en esta sesión. Entonces se puede identificar como barómetro, una instrucción o una prueba. ¿Qué es una instrucción barómetro? Pues una que se ejecuta al menos tan frecuentemente como cualquier otra instrucción en el algoritmo. ¿Ok? Entonces, no hay problema si algunas instrucciones se ejecutan hasta un número constante de veces más a menudo que el barómetro, ya que, como saben, de nuevo, como siempre, su contribución se absorbe en la notación asintótica, siempre y cuando sea un número constante de veces. Si varía con el tamaño del ejemplar, ya no podemos hacer esa consideración, recuérdenlo. Bueno, entonces, siempre que el tiempo que tarda cada instrucción está acotado por una constante, el tiempo que tarda todo el algoritmo pues va a estar en el orden exacto del número de veces que la instrucción barómetro se ejecuta. ¿Sale? Entonces, bueno, esa lámina se repitió, no sé por qué. No, déjeme ver. Ajá. Sí, hubo una mezcla de cosas. Pero bueno, sí, siempre que está acotada no hay problema. ¿Ok? ¿Por qué es útil? Pues porque nos permite despreciar los tiempos exactos que toma cada instrucción. En particular, evita la necesidad de introducir constantes tales como aquellas que acotan el tiempo que tardan varias operaciones elementales, las cuales no son importantes ya que dependen de la implementación y que son descartadas cuando el resultado final se expresa en términos de la notación asintótica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar phi-biter usando esa idea. Vamos a analizarla cuando contamos todas las operaciones aritméticas como de costo unitario. ¿Ok? Entonces vimos que es el iterativo, no el de Fibonacci, no el recursivo, perdón. Entonces vimos que el algoritmo tarda un tiempo acotado superiormente por CDN para alguna constante C despreciable y por lo tanto tarda un tiempo en θdn. ¿Se acuerdan? Solo cuando lo considerábamos como que las sumas eran de costo unitario. Bueno, hubiera sido más fácil en el algoritmo decir que que esa instrucción se puede tomar como parámetro, ¿verdad? Esa instrucción es muy importante porque es la que obtiene el siguiente número de la serie de Fibonacci. Y bueno, estaba dentro del for, pues se ejecuta n veces y por tanto el algoritmo tarda un tiempo en θdn, por lo que acabamos de decir. Ok. En general, cuando un algoritmo involucra varios ciclos anidados, cualquier instrucción del ciclo más interno usualmente puede tomarse como barómetro. Pero, como siempre, hay un pero. Hay que tener cuidado porque hay casos donde es necesario tomar en cuenta el control implícito del ciclo. Esto cuando ocurre, pues típicamente ocurre cuando algunos de los ciclos se ejecutan 0 veces, ya que tales ciclos consumen tiempo aunque no se llegue a ejecutar la instrucción barómetro. ¿Sale? Entonces ahí
cometeríamos un error. Bueno, ¿por qué? Pues porque si eso sucede con frecuencia, el número de veces que la instrucción barómetro se ejecuta puede ser minimizado por el número de veces que se ejecuta el control de los ciclos vacíos. Y por tanto, pues sería un error considerar la instrucción más interna como barómetro. ¿Ok? Eso usualmente ocurre cuando tenemos un ciclo, un while, y dentro del while hay un if. Si se cumple una condición, entonces esto. Entonces, ¿por qué? Pues porque si no se cumple la condición, no se van a tomar en cuenta esas instrucciones, y entonces nos sobraría, ¿verdad? Contar no estaríamos contándolas esas, porque no siempre va a entrar, no siempre se va a cumplir la condición. Entonces si no se cumple muchas veces, pues entonces no se van a ejecutar esas instrucciones. Entonces, pero seguro se tiene que ejecutar la condición del if. Entonces más vale considerar al if como instrucción barómetro, o la prueba la condición del if, seleccionarla como barómetro, más que una de las instrucciones internas, que posiblemente en muchos casos no se ejecuten. Bueno, entonces vamos a ver como ejemplo, vamos a generalizar el algoritmo para el caso donde los elementos a ordenar son enteros, que se sabe que están entre 1 y s, en lugar de entre 1 y 10.000. Recordemos, t de 1 hasta a n es el arreglo a ordenar, y u de 1 hasta s es un arreglo construido tal que u de k contiene el número de veces que el entero k aparece en t. ¿Sale? La fase final del algoritmo reconstruye t en orden no decreciente a partir de la información que hay en u. Es el algoritmo de casillas generalizado, y solo el extracto donde ordena, ¿verdad? Donde reconstruye t. Tenemos un for de 1 hasta s, y bueno, tenemos do, mientras u de k sea distinto de 0, tomaremos una de estas. Vamos a suponer que se toma una de estas. Usaremos a u de k para denotar el valor almacenado originalmente en u de k, ya que todos los valores son definidos a 0 durante el proceso. Entonces, bueno, es tentador elegir a cualquiera de las instrucciones en el ciclo más interno como barómetro, es decir, es alguna de estas dos. Para cada valor de k, esas instrucciones son ejecutadas UK veces. Efectivamente. Pero no siempre UK es distinto, es distinto de 0. Va a haber muchas veces, o puede haber muchas veces, donde UK es igual a 0. Bueno, pero si tomáramos una de las instrucciones más internas, bueno, tendríamos que el número total de veces es la suma desde k igual a 1 hasta s. Pero pues si se acuerdan del problema, esto era justamente n, el número de enteros a ordenar, ya que la suma del número de veces que cada elemento aparece da el número total de elementos. ¿Ok? Aquí me faltó de u de k, perdón. Acá faltó decir u de k. Porque efectivamente esa suma es igual al número de elementos que hay que ordenar. Ok, entonces si en verdad esas instrucciones sirven como barómetro, concluiríamos que este procedimiento tarda un tiempo en el orden exacto de n, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo las anotaciones para poderlo, las dos errores que hay ahí para poderlos corregir y que ya aparezcan bien en la presentación que voy a subir. Por lo pronto ya saben dónde están ubicados, ¿no? Bueno, entonces, si nos fuéramos con esa finta, pues diríamos que está en el orden exacto de n. Bueno, vamos a ver un ejemplo simple para convencernos de que eso no necesariamente es el caso. Suponga que u de k es igual a 1 cuando k es un cuadrado perfecto, y que u de k es igual a 0 en otro caso. Eso correspondería a ordenar un arreglo t que contiene exactamente una vez cada cuadrado perfecto entre 1 y n cuadrado. Usando cuántas casillas, pues tendría que usar n cuadrado casillas. ¿Sale? Entonces, pues tarda claramente un tiempo al menos de n cuadrada, es decir, en omega de n cuadrada, ya que el ciclo más externo se ejecuta s veces. Perdónalo más porque está acotado inferiormente. Por lo tanto, no puede ser que el tiempo que tarda esté en teta de n.
Bueno, eso demuestra que haber elegido una de las instrucciones en el ciclo más interno como barómetro, pues no fue la adecuada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues esto, bueno, la moraleja es que solo podemos despreciar el tiempo utilizado en iniciar y controlar los ciclos siempre y cuando estemos seguros de haber incluido algo que tome en cuenta si el ciclo se ejecuta 0 veces. Bueno, entonces, ¿cómo sería nuestro análisis correcto y detallado del procedimiento para analizar casillas? Bueno, considere A como el tiempo necesario para la prueba UK distinto de 0, cada vez que se pretende ejecutar el ciclo más interno. Sea B el tiempo que tarda en una ejecución de las instrucciones en el ciclo más interno, lo cual va a incluir la operación de secuenciación para regresar al inicio del ciclo para volver a probar su condición. Bueno, ejecutar completamente el ciclo más interno para un valor dado de K tarda un tiempo T de K en 1 más U de K por A más U de K por B. Sumamos 1 U de K antes de multiplicarlo por A para tomar en cuenta el hecho de que la prueba se realiza cada vez que va a empezar otra iteración, más una para determinar que el ciclo se ha completado. Ajá. Ok. Luego, bueno, el asunto crucial es que este tiempo no es 0, aunque U de K sea igual a 0, ¿verdad? Bueno, entonces el procedimiento completo tarda un tiempo en C, más la sumatoria desde K igual a 1 hasta S de D más T de K, donde C y D son constantes nuevas que toman en cuenta el tiempo necesario para iniciar y controlar el ciclo más externo, respectivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, simplificando con la cuenta que teníamos atrás, esto nos da C más A de D por S más A más B por M. Ya saben, esto pues no importa, pero sí importa que ¿qué? Esta tampoco cuenta, pero sí cuenta que tenemos S más N. Y entonces concluimos que el procedimiento tarda un tiempo en teta de N más S. Entonces, aquí fíjense que el tiempo depende de dos parámetros independientes, N y S. No se puede expresar como una función de solo uno de ellos. Bueno, la fase de iniciación de ordenamiento por casillas también, si lo checan, pues también va a tomar un tiempo exacto en N más S. Bueno, entonces esta técnica de ordenamiento realmente tarda un tiempo de este tamaño, N más S, para ordenar en enteros entre 1 y S. Podríamos invocar a la regla del máximo, ¿verdad? Para establecer que ese tiempo está en teta del máximo de N y S. Entonces, vale la pena si demostramos que S es suficientemente pequeño comparado con N. Por ejemplo, si estamos interesados en el tiempo requerido como una función que dependa solamente del número de elementos a ordenar, esta técnica tiene éxito en un tiempo lineal asombroso si S está en el orden de N, ¿verdad? Porque si está en el orden de N, tendríamos N más N, que es 2N, entonces eliminamos el 2 y estaríamos en tiempo lineal o grande de N. Pero si S está en teta de N cuadrado, pues entonces por la regla del máximo nos quedaríamos con N al cuadrado. Entonces, pues todo depende de cómo esté S. Si ese con respecto a N no es muy grande, pues ya, qué bueno. Y si no, pues ya, pues estaría del orden de otros algoritmos de ordenamiento, que son la mayoría cuadráticos. Bueno, es bueno usar el barómetro para analizar ordenamiento por casillas. La primera vez pues nos equivocamos, ¿verdad? Porque no elegimos el barómetro adecuado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. En vez de las instrucciones del ciclo interno, se debe elegir como barómetro la prueba UDK distinto de 0 del ciclo más interno. Y bueno, pues como hemos analizado, ninguna instrucción en el procedimiento se ejecuta más veces que dicha prueba, lo cual pues por definición es un barómetro. Bueno, es fácil mostrar que UDK distinto de 0 se ejecuta exactamente n más s veces. Por lo tanto, la conclusión correcta es sobre el tiempo de ejecución, tantito del
sobre. Del procedimiento se sigue inmediatamente sin necesidad de introducir constantes sin sentido. ¿Ok? En conclusión, el uso de un barómetro es una herramienta útil para simplificar el análisis de muchos algoritmos, pero esta técnica debe usarse con cuidado. ¿Ok? Entonces vamos a ver si lo vemos aquí. Lo tenemos, ¿verdad? Para k igual de 1 a s, ¿verdad? Dice UK distinto de 0. ¿Cuántas veces se va a ejecutar eso? Pues estas s más, recuerden que la suma desde k igual a 1 hasta s, pues es justamente n los elementos que vamos a utilizar. Entonces, efectivamente, esto se ejecuta n veces. Entonces, todo eso se hace s más n veces. Ajá. ¿Ok? Bueno. Entonces, ok, otro ejemplo del uso del barómetro. Vamos para hacer análisis de ciclos anidados que no sean for's, ¿verdad? O que al menos tengan un while. Vamos a ver el ordenamiento por selección, que ya lo hemos visto. Para recordarlo, tengo estos for's de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que este for depende de este y que además tengo que hacer esta prueba. Lo más, estas se van a ejecutar solo si t de j es menor que min de x, si no, no se ejecutan. Entonces aguas con usar estas como barómetro, porque no siempre se van a ejecutar. Bueno, pero pues bueno, ¿cuándo va a tardar más tiempo? Pues cuando las instrucciones dentro del barómetro pues se van a realizar cuando tj es menor que min de x. Pero eso está acotado superiormente por alguna constante c, que toma en cuenta el control del ciclo más interno. Entonces, para cada valor de i, las instrucciones en el ciclo más interno se ejecutan. Acuérdense, el ciclo más interno varía entre i más 1 y n, el más externo entre 1 y n menos 1. Entonces, bueno, se va a ejecutar n menos i más 1 veces más 1. Esto me da n menos i menos 1 más 1, pues nos queda n menos i veces. Bueno, entonces el ciclo más interno, el tiempo que tarda, de i menor o igual que n menos i por c. El tiempo que tarda la décima iteración del ciclo más externo está acotado superiormente por b más t de i, para una constante b apropiada que toma en cuenta las operaciones elementales antes y después del ciclo más interno y el control del ciclo más externo. Por tanto, el tiempo total que tarda el algoritmo está acotado superiormente por ¿quién? Pues por esto. La sumatoria es igual a 1 hasta n-1 de b, por lo que habíamos analizado primero, el ciclo más interno más n i menos c. Esto, ¿cómo lo podemos? Pues lo separamos. Bueno, multiplicamos aquí c por n y c por menos i. Entonces, los positivos los agrupamos, b más c de n y menos c de i. Esto es igual a ¿quién? Bueno, como esto no depende, ¿verdad? Lo podemos factorizar. Y pues me queda la suma desde igual a 1 hasta n-1 de 1, que sería n-1 menos 1, que es n-2, más 1 me daría n-1 por esto de acá. Del otro lado, pues igual a c la puedo sacar. Y la suma desde igual a 1 hasta n-1, la suma de los primeros n enteros, pues me daría aquí en n-1 menos 1, que es n-2, más 1 es n-1. ¿Ok? Entre 2. Y bueno, acá tengo de ambos, perdón. Si hacemos los quebraditos y agrupamos formando un polinomio, ¿verdad? Pues me da c por n al cuadrado más b menos un medio de c por n menos b. Y bueno, pues eso está en el orden cuadrático. Es decir, está en de n cuadrado, un razonamiento similar, considerando unas 6 y b's que acotan
inferiormente muestra que está en omega de n cuadrado y por tanto está en teta de n cuadrado. Bueno, por ese argumento se puede simplificar, obviando la necesidad de introducir constantes explícitas, tales como B y C, cuando nos sentimos cómodos con la noción de una instrucción barómetro. ¿Y cómo se le hace? Bueno, pues como vimos, esta es la que más se va a ejecutar más veces, ¿verdad? Y vamos a ver cuántas veces se ejecuta. Bueno, y es, como ya vimos, una medida del tiempo total del algoritmo, ya que ninguno de los ciclos se puede ejecutar 0 veces, en cuyo caso el control del ciclo podría consumir más tiempo que el barómetro. Entonces, por eso lo usamos como barómetro. Entonces, ¿cuántas veces se ejecuta esa prueba? Pues según los ciclos el ciclo más externo es desde 1 hasta n-1, el más interno es de i más 1 hasta n. Inmediatamente recuerden, después viene la prueba la instrucción barómetro. Y bueno, pues esto es quién. La suma de esto es n menos i menos, bueno, n menos i más 1, lo cual me da n menos i menos 1 más 1, es decir, n menos i. Y nada más me queda la sumatoria más externa, que es esta de acá, ¿verdad? Esta. Y acá hacemos un trucazo. Vamos a hacer un cambio de variable n menos i. Lo vamos a cambiar por un k. Y me queda la sumatoria desde k igual a 1 hasta n menos 1. Y pues eso no es más que, como ya sabemos, n por n menos 1 sobre 2. Vamos a analizar el cambio de variable. Cuando hacemos un cambio de variable, pues decimos que k es igual. Bueno, ok, para concluir esa parte, entonces ya vimos que si tomamos como barómetro, entonces sabemos que está en el orden exacto de n cuadrado, ¿verdad? No se puede, al escoger adecuadamente la instrucción barómetro, garantizo automáticamente que estoy en el orden exacto, porque no se puede ejecutar nada más veces ni menos veces, y si acaso hay cosas que se pueden ejecutar más veces, es por un factor constante que se absorbe por la notación asintótica. Entonces, bueno, ok, vamos al caso de esta sumatoria. Como dijimos, se simplificó haciendo el cambio de variable, k igual a n menos i, y para obtener, entonces cambio esto de acá, pues lo cambio por k simplemente. Pero ahora, ¿cuáles son los extremos de la sumatoria? Pues simplemente y lo sustituyo i en el inferior y en el superior. Entonces, es suficiente eso, sustituir los límites. Así, cuando i es igual a 1, el límite superior es k igual a n menos i, 1, ¿verdad? Si sustituyo, en n menos i pongo 1, pues me da que k es igual a n menos 1. Y cuando el límite superior, que es n menos 1, aquí, lo sustituyo por n menos i, entonces me tiene que dar n menos, por el límite superior, n menos i, pero i cuando valga n menos 1 va a ser n menos 1, pues que es igual, n menos n se va a anular y este 1 me queda. Por ello se obtuvo esto, ¿verdad? La sumatoria es de cuando k igual a 1 hasta n menos 1 de k, que no es más que n por n menos 1 sobre 2. Lo cual, hacer esa sumatoria nos evitaría hacer ese desarrollo. Pues lo separo, ¿verdad? Las sumatorias desde n menos i. Este n como no depende lo saco, tengo esto, entonces esto es n por n menos 1. La sumatoria de los primeros n menos 1 enteros, pues es n por n menos 1 sobre 2. Y aquí tengo, esto es lo mismo, pero entonces hago la resta y me queda esto. Entonces, bueno, simplemente me ahorro algunos pasos. Acá directamente puedo hacer, perdón. Aquí directamente puedo hacer hago el cambio de variable y para pasar esto y concluir. Me evita hacer más cuentitas como estas de acá. Ok, bueno, pues llegamos a la parte interesante, la parte de los ejercicios. Solo son 3.
Analicen este algoritmo y obtengan una ecuación de recurrencia para el algoritmo. Solo la ecuación de recurrencia, todavía no sabemos resolverlas. Nada más obtengan la ecuación de recurrencia, como vimos en el ejemplo. También obtengan una ecuación de recurrencia para el algoritmo ese que está ahí. Y luego, sin y con barómetro, analicen la complejidad de insert, del algoritmo que ordena por inserción. Sin y con barómetro. Entonces realmente tienen 4, no son 3, sino 4 ejercicios. Este implica 2, cálculo sin barómetro y con barómetro. Y estos pues directamente, de hecho estas dos son de regalo, eso es muy fácil hacer esto, como vimos allá arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya saben, los veo el miércoles en asesorías. Pásenla muy bien, manténganse en casa. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su atención.